Hello YouTube friends and family. ¿Te has preguntado cómo leer una de estas gráficas? ¿Quieres saber cuáles son los patrones que indican movimientos de compra y venta? ¿Y cómo saber cuándo el precio de una acción va a reinvertir? Si quieres saber cómo leer estas gráficas de las velas japonesas, como todo un profesional, sigue viendo este video. Hola y bienvenidos, mi nombre es Joe. Ahora vamos a hacer un tutorial sobre las velas japonesas y los patrones de inversión. En este canal discutimos cómo invertir en la bolsa de valores y hacer análisis tanto técnico como fundamental para que tengamos las herramientas apropiadas y tomemos acción con información y datos en nuestras inversiones de la bolsa de valores. O los acompaño. Mi cerveza, espérenme, se me olvidó. Ahorita vengo, no se vayan. Ahora sí ya llegué. O los acompaño con una deliciosa IPA. Y estas IPA, como ya saben y se los he comentado antes, es algo un poco amargosita y contiene un poquito más de alcohol. Así es que si eres primerizo para las cervezas, esta no es muy recomendable porque es muy amarga. Y tú toma tu bebida favorita, no tiene que ser una cerveza. Puedes disfrutar de una taza de café, de un refresco o un juguito. Así es que comencemos y salud. Mucha espuma, no le hace salud. Vamos a comenzar con un poco de historia muy brevemente, ¿ok? De las velas japonesas o Japanese candlesticks. A principios más o menos como del siglo XVIII en Japón, estas velas se utilizaron para el comercio. Munehisa Hama fue la primera persona en Japón que utilizó los precios de arroz anteriores para predecir los precios futuros. Mantuvo registros y analizó los precios de arroz del pasado y utilizó cosas como el clima para analizar la fisiología de las inversiones de arroz. Ahí fue donde las diferentes velas se usaron para intercambiar el arroz. Como les dije muy brevemente, el libro The Japanese Candle Charting Techniques por Steve Nissen son los que nos explica más con detalle la historia de las velas y también se enfoca en las gráficas de las velas japonesas. Estas son más antiguas que las gráficas de las barras y las gráficas de puntos y figuras. Según Nissen, las velas son emocionantes, poderosas, divertidas. Lo que sí es seguro es que el saber de las velas te ayudará a mejorar tu análisis técnico del mercado. Ahora vamos a echar un vistazo a cómo se construyen las velas. Las velas tienen un máximo o un mínimo, ya sea de apertura y de cierre. Aquí le vamos a poner una O de Open para apertura y una C de Close para cierre. Las velas ofrecen un análisis más profundo de cómo actuaron los precios en determinado periodo o tiempo. Para este ejemplo usaremos velas diarias, o sea que cada vela que ves aquí se hace un día. Es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Hay diferentes tiempos de velas, puedo usar de 20 minutos, de 4 minutos, de 1 minuto. Nosotros vamos a usar las velas diarias para seguir este ejemplo. Esto significa de que cada vela, como ya les dije, representa un día. La anatomía básica de una vela es la apertura o el open price y el cierre y el close price. Las altas y las bajas se anotan con una sombra o con también se le puede llamar una mecha, un wick. Dependiendo de la configuración del gráfico, es posible de que se vea una vela verde o una vela roja. La vela verde representa un movimiento alcista o bullish. Esto significa que el precio de apertura cerró más alto. Una vela roja representa un movimiento bajista o bearish y significa que los precios de apertura cerraron por abajo del precio de cierre. Las velas también tienen un precio de sesión alto y un precio de sesión bajo. Normalmente se les llama sombra o mecha. La sombra cuenta con la historia del rechazo de los precios durante una sesión y es súper importantísima. Por ejemplo, en estas velas vemos que el precio subió hasta aquí y este se le llama el high o el precio más alto. Pero durante esta sesión también el precio tuvo una baja hasta acá o los lows que se le llaman. Básicamente esta es la anatomía de las velas y ahora que ya sabemos la anatomía básica, vamos a profundizar más y estudiar cómo las velas marcan los precios, cuáles son los patrones y los indicadores de una compra y una venta. Puede haber varios indicadores
cuando los compradores controlan el mercado. Por ejemplo, una vela con una mecha pequeña y un cuerpo verde grande significa que los compradores controlan el mercado por este día. Hubo cierto rechazo de precios, como lo vemos aquí abajo, por parte de los vendedores, pero los compradores mantuvieron el control y subieron el precio hasta acá y cerró un poquito más abajo del precio más alto. En algunas situaciones puede haber que una vela alcista sea débil o una bullish candle. Por ejemplo, el precio puede cerrar más alto de lo que abrió, pero en este ejemplo, como ves, la sombra cuesta una historia diferente. Una sombra larga en una pequeña vela verde significa que fue un fuerte rechazo de precios. El precio alto de la sección fue rechazado por los vendedores, lo que indica una fuerte presión de venta. Puede haber evidencia de un rechazo alcista o bullish del precio. Esta vela, por ejemplo, aunque es verde, representa un mercado bajista. Porque como puedes ver, el precio subió hasta acá, hasta arriba, pero los vendedores lo bajaron hasta abajo y cerró un poquito más de lo que abrió, pero el precio mayor de arriba fue rechazado. También puede tener un movimiento de mercado bajista o bearish cuando una mecha larga indica que los compradores intentaron subir el precio, pero no hubo suficiente presión de compra para cerrar la sesión a un precio más alto. Sin embargo, esto muestra un patrón alcista. En resumen, hay que analizar el cuerpo y la mecha de la vela para comprender mejor el movimiento del precio. Si hay una vela grande con una mecha pequeña, significa que el comprador o el vendedor tiene el control. Si existe una sombra muy grande con un cuerpo muy pequeño, entonces eso significa que hubo rechazo de precios. ¿Ok? Seguimos adelante. Salud. Estos patrones de velas pequeñas con mechas grandes también indican indecisión o una indecision, que se le llama en inglés. Este tipo de vela indica presión tanto de compradores como de vendedores. Ahora vamos a ver 5 patrones de velas que pueden significar una tendencia de inversión o un reverso del mercado y a menudo se utilizan como puntos de entrada o puntos de salida. Los patrones que se le llaman engulfing bullish patterns o envolventes, es el patrón se considera como alcista y alcista es bullish y bullish es cuando la marqueta va hacia arriba. Y el patrón envolvente alcista o bullish engulfing se identifica con una vela verde envolvente, un cuerpo grande y el cuerpo cubre toda la vela bajista anterior. Como si ves aquí, esta vela verde casi se traga a la roja, ¿verdad? Haz de cuenta de como que si los compradores estuvieron como tomando steroids y se empujaron el precio más arriba de lo que abrió esta vela. Esto muestra que el cierre superó la vela anterior y demuestra fuerza de compra. Por eso es que se le llama bullish engulfing pattern o patrón envolvente alcista. El siguiente patrón es el bearish engulfing pattern o patrón envolvente bajista. Y es todo lo opuesto a la bullish engulfing o a la envolvente alcista. Alcista es para arriba y bajista es obviamente para abajo, ¿verdad? La vela del día anterior señala que los compradores tenían control de mercado, pero el día siguiente llegaron los vendedores y dijeron hasta aquí ya para, ¿verdad? Para todo, aquí llegamos nosotros y el precio empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y el precio abre cerca del precio alto pero cierra más abajo que el día anterior. Este patrón te dice que los vendedores están en control. Estos son dos patrones que se identifican como los engulfing patterns o los envolventes, los patrones envolventes. Y dan señas de una inversión o que el mercado está retrocediendo, ya sea que los compradores toman el control del mercado o los vendedores toman el control del mercado. El siguiente patrón que vamos a ver es el de hammer o martillo y el de shooting star o la estrella fugaz. Estas dos velas también muestran una señal de inversión. El hammer es cuando el precio de una acción forma una vela con cuerpo pequeño. Si te fijas aquí, es precio de apertura y el precio de cierre, no hay mucha diferencia.
Pero si te das cuenta, hubo un tiempo en que los vendedores bajaron el precio hasta abajo, pero luego entraron los compradores y subieron el precio hasta que cerró un poco más alto de lo que abrió, o cerca casi del high, o del precio del máximo de arriba. Y en el caso de la estrella fugaz, o shooting star, es lo contrario. Este enseña el rechazo de precios altos. Como ves, aquí el precio subió hasta acá hasta arriba, pero llegaron los compradores y empujaron el precio con mucha presión hasta mero abajo. Así que este patrón de la estrella fugaz es un patrón que indica rechazo de precios altos y puede demostrar que el mercado está a punto de reinvertir o hacerse bearish, echarse para atrás, ¿verdad? El siguiente es el Dragonfly y el Gravestone Doji. Doji, así como los japoneses. O la libélula y la lápida. Y te juro que tuve que buscar en Google Translate, que era el Dragonfly, porque la verdad no me lo sabía. The Gravestone, la lápida, pensaba que era una tumba, pero no es una tumba. Anyways, ok. So, Dragonfly y Gravestone Doji. Así es que la libélula y la lápida son dojis, y el doji significa que es una indecisión en el mercado. Ni los compradores ni los vendedores toman control, sino que existe como un tipo de equilibrio. Si te das cuenta, se ven igual que el martillo y la estrella fugaz, solamente que, ¿cuál es la diferencia? A ver si sabes. Correcto, no tienen cuerpo y es por eso que se le llama un doji, ¿ok? Acuérdate, Dragonfly, libélula, y Gravestone, lápida. A pesar de que no tienen cuerpo, de todos modos nos muestran cómo fue que los vendedores o los compradores tomaron control del mercado. Por ejemplo, en el Dragonfly o la libélula podemos ver que el precio empezó aquí, después llegaron los vendedores y rechazaron el precio hasta abajo, pero después los compradores tomaron las riendas y empujaron el precio otra vez ahí mismo donde había abierto el precio. Cerró y abrió en el mismo precio. Ahora si te das cuenta, lo mismo pasa con la lápida o con el Gravestone, no tiene cuerpo. Vemos que aquí los compradores al principio llegaron, subieron el precio hasta acá hasta arriba, pero después llegaron los vendedores y empezaron a vender, hasta que bajaron el precio ahí mismo donde abrió. Así que este Dragonfly es un rechazo de precios bajos y el Gravestone es un rechazo de precios altos. Morning Star and Evening Star, estrella de la mañana y estrella de la noche. Evening Star, estrella de la noche. Este tipo de patrón también nos dice que el mercado se va a reversar o regresar. En la estrella de la mañana al principio se ve una vela bajista, como ves aquí. Y si te das cuenta, en esta vela ves que los vendedores estuvieron en control. Después se forma un tipo de doji o una indecisión. Y aquí no ganan ni los vendedores ni los compradores, sino que está como un tipo de equilibrio. Y la siguiente vela se hace una vela alcista. Alcista quiere decir bullish o para arriba. Aquí es donde los compradores toman el control del mercado y empujan el precio casi hasta lo alto de la vela bajista anterior o de la vela bearish, la roja anterior. Ahora la estrella de la noche nos muestra lo opuesto. Aquí vemos que al principio los compradores estuvieron tomando las riendas. Aquí abrió este precio y luego terminó cerrando hasta acá. Y después se hace una vela donde hay una indecisión, donde no ganan ni los compradores ni los vendedores, sino que queda todo otra vez en equilibrio. Y al siguiente día, recuerden que estábamos hablando de day candles, de cada de las velas de por día. Al siguiente día se hace una vela bajista en donde los vendedores toman el control. Si te das cuenta, esta vela aquí abrió precio y luego cerró hasta acá hasta abajo, y el precio cae casi hasta abajo de la vela verde. Así que también Morning and Evening Stars, o estrella de la mañana y estrella de la noche, es otro tipo de patrón que también nos indica que el mercado se va a reversar. ¿Okay? El siguiente es el Tweezer Top, Tweezer Bottom, o las pinzas de arriba y pincitas de abajo, como esas pinzas que usan las mujeres para sacarse las cejas. También los hombres, ¿verdad? A veces se usan para sacarse las cejas.
El primer patrón de las pinzas es el patrón de las pinzas de abajo. Y este es un patrón que enseña fuerza de compra. Aquí señala que 2 veces el precio fue rechazado. El precio fue una vez rechazado aquí y otra vez rechazado acá. La primera vela es una vela bajista, como puedes ver. Y vemos que aquí los vendedores tenían control y empujaron el precio hasta mero abajo. Pero luego llegaron los compradores y empujaron el precio hacia arriba. Aunque no terminó hasta mero arriba de los highs, terminó con una vela bajista o una bearish candle y demuestra que hubo presión de compra. La segunda vela nos enseña que el precio abrió donde cerró la vela anterior y después llegaron los vendedores y empujaron el precio hacia abajo otra vez, pero los compradores tomaron el control y esta vez lograron empujar el precio hasta mero arriba donde se abrió la vela anterior. Pero como ves, 2 veces el precio más bajo fue rechazado y esto en este patrón nos demuestra una fuerza de compra o que el mercado es fuerte para comprar. El otro patrón es el de las pinzas de arriba y este nos enseña que el precio abrió. Por ejemplo, aquí hubo compradores que empujaron el precio hasta este nivel de arriba, como puedes ver. Pero luego hubo bastante presión de venta y el precio cerró un poco más alto de lo que abrió. Y la segunda vela nos enseña que el precio abre casi lo mismo de la vela anterior. Y otra vez los compradores quisieron tomar control, pues empujaron el precio hasta arriba. Pero fue rechazado y la vela cerró más abajo de lo que abrió. Esto nos demuestra debilidad de precios o debilidad en el mercado, ya que 2 veces el precio más alto fue rechazado. Ok, para hacer un resumen, aquí estuvimos viendo los patrones envolventes, también vimos el martillo y la estrella fugaz, el patrón de la libélula y la lápida, y también el patrón de las pinzas de arriba y las pinzas de abajo. Todos estos patrones demuestran que el mercado se va a echar de reversa o va ya sea de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y por último, lo que te tengo que decir es que nunca debes de usar estos patrones en isolation o aislamiento, sino que tienes que identificar la tendencia del mercado. Si el mercado va para arriba, si el mercado va para abajo o si estamos en un periodo de acumulación, porque el usar estas velas nada más por usarlas como patrón es un error que muchos nuevos inversionistas hacen. Y aunque eso te produce a veces 1 que 2 buenos resultados, a lo largo del tiempo no te va a dar los resultados que tú quieres como inversionista. Pero para explicarte todo esto me tomaría otros 20 minutos. Así es que mejor lo dejaré para otro video y ahí te enseñaré cómo identificar la tendencia del mercado usando estos patrones que estuvimos viendo. Los patrones envolventes, el martillo, la estrella fugaz, la libélula, la lápida y las pinzas. Y utilizar el área de valor y buscar tu entrada y tu salida. Así es que gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, presiona el botón de like y si eres nuevo o nueva, suscríbete al canal para cuando suba otro video te mande una notificación YouTube. También comenta cómo tú usas las velas japonesas cuando compras y vendes tus acciones. ¿Tienes algunos patrones favoritos o algunos que tú sigues más? Ahora yo me voy a terminar esta cerveza y nos vemos la próxima vez. ¡Salud!